Indarkeria matxistari! Indarkeria matxistari! Asesinato machista en Barakaldo y el octavo asesinato machista en 2025 en Euskal Herria. Estos últimos años ha habido 8 intentos de asesinatos machistas, casos relacionados a la explotación sexual, agresiones machistas en Barakaldo. La situación es verdaderamente grave y es responsabilidad de todos y de todas hacerle frente. Ezin diogu matxismoari normalizatzen utzi. Emakumeok egunero pairatzen baititugu matxismoaren ondorioak, gutxiespenak, bortxaketak, sexu jasarpenak eta abar luze bat. Askotan gure hitza zalantzan jartzeaz gain, indarkeria machista kasuetan gu gara gizartetik baztertuak eta epaituak garenak. Encima, últimamente se está dando un auge reaccionario que niega el machismo y reivindica un retroceso en nuestros derechos como mujeres. Y no podemos dejar que eso pase. Tenemos que seguir dando respuestas contundentes a las agresiones, pero la lucha no termina ahí. Tenemos que garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres que hayan sufrido este tipo de agresiones puedan seguir adelante con sus vidas y señalar a los agresores y a los machistas para que no sigan actuando con impunidad. Horregatik, bide bakarra matxismoaren aurkako kontzientziazio borrokan jarraitzea da, erasoen aurrean erantzun aktiboa eta kolektiboa edukiz eta denok bizi baldintza berdinak edukiko dituen gizarte batean alde borrokatuz. Indarkeria matxistaren aurka borrokatu. Gure gaitzesten irmoena adierazi nahi dugu. Barakaldon gertatutako hilketaren aurrean, non emakume bat hil dute, laneko lankide batek eraso eginda. Hau da, aurten Barakaldon gertatu den bigarren hilketa matxista. Gure udalerrian bi emakume hil izana argi eta garbi erakusten du emakumeen kontrako indarkeria ez dela eten, eta gure bizitza, gure integritatea eta gure askatasunak etengabe arriskuan jarraitzen dutela. Argitaretik, urte luze salatzen ari garen zerbait berriro azpimarratu nahi dugu. Indarkeria matxista egiturazkoa dela. Ez da arazo puntual eta isolatua, baizik eta gure bizitzako esparru eta eremu guztietan modu askotan zeharkatzen gaituen desberdintasun sistema bat. Indarkeria jasaten dugu eremu publikoan eta pribatuan, bikote harremanetan, famili inguruan, gizarte inguruan, eta baita lan ingurunean ere. Azken hilketa honek erakusten duen bezala. Es imprescindible poner el foco donde corresponde, en los agresores, en los hombres machistas que no admiten la igualdad, que no aceptan que las mujeres no somos objetos ni estamos para vivir sometidas o sumisas. Hombres que no admiten que no es no, que no aceptan que no estamos obligadas a satisfacer sus deseos o necesidades por encima de todo. Es esta resistencia a la igualdad, este intento de mantener el control y la dominación, lo que sostiene y lo que reproduce la violencia machista contra las mujeres. Nos agreden, nos acosan, nos violentan y nos matan por el hecho de ser mujeres. El machismo sigue presente en nuestras vidas y a pesar de ello seguimos escuchando cómo se justifican y minimizan las actitudes machistas en nuestro día a día y cómo se normalizan discursos que cuestionan o niegan directamente la violencia machista y las desigualdades. Se trata de una oleada reaccionaria que intenta infravalorar la violencia que sufrimos las mujeres y las consecuencias devastadoras que tienen. Estos discursos no son inocuos, alimentan la impunidad, deslegitiman a las víctimas y dificultan la respuesta social y colectiva que necesitamos. Queremos trasladar por último nuestro cariño y apoyo a la familia, amistades y el entorno de la víctima. Desde Argitan seguiremos trabajando como siempre para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo o sometida y para que ninguna vida más sea arrebatada por la violencia machista. Eskerrik asko eta mila esker.